Buenas tardes. Me toca el gusto a mí hoy de presentar a nuestra querida amiga doctora en bioquímica, Alicia Seltzer. El doctorado obtenido en la Facultad de Química, Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, investigadora independiente de CONICET, jubilada, posgrado en la sección Pharmacology, National Institute of Mental Health de Bethesda, en USA. Docente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Universidad Nacional de Villa Mercedes, docente en curso de posgrado en el Instituto de Histología de CONICET Mendoza. Bueno, Alicia, por supuesto que esto es un resumen muy apretado de todos tus antecedentes y queremos realmente escucharte hoy porque el tema es francamente cautivante. Así que Alicia, adelante. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero hacer es volver a agradecer al Ateneo de los Amigos de la Ciencia que vuelven a invitarme. Realmente me siento muy honrada por esta invitación. Este video lo primero que hace es explicar qué son las proteínas, porque hablamos mucho de proteínas, pero mucho no, en general no se conoce qué es una proteína. En realidad es como dicen los mismos autores, porque este video fue realizado en base a conversaciones y quien lo compiló es a partir de los propios autores y de estos trabajos, ¿no? Entonces eso es lo bueno porque serían las ideas originales. Entonces ellos describen que son máquinas moleculares, esenciales para la vida sobre el planeta, que evolucionaron, son estructuras moleculares que evolucionaron durante millones de años para que la célula funcione, ¿no? Para que, o sea, todos los organismos vivos contienen proteínas en sus células. Los antecedentes de este trabajo se remontan más o menos a la década de los 50, cuando estos dos personajes que ustedes deben conocer muy bien han sido por años mencionados, eh, James Watson y Francis Crick, que son los que descifraron el código genético, que es el mecanismo de origen de la parte del cerebro, en el núcleo que está en el núcleo de la célula, que es el que da la orden para la fabricación o la producción de proteínas. Ellos descifraron el mecanismo de cómo ocurre y pudieron describir la molécula de ADN y del ácido ribonucleico, que son las bases de la genética. Pero habiendo llegado a ver cómo se construye una proteína en el citoplasma de la célula, las proteínas están en diversas formas tridimensionales, las podemos ver, ya lo vamos a ver más adelante, pero la forma final, que es la forma funcional, sería una forma plegada, o sea, la proteína es una cadena y finalmente toma una forma tridimensional en el espacio que es la que le da la especificidad de su función. En la época que Francis Crick y Watson trabajaron y diseñaron interpretaron la forma de la molécula, la hacían con modelos muy precarios. En esa época, estamos hablando de los principios de los años 50, cuando yo nací, cuando muchos de ustedes también, en esa época, ¿qué había? Bolitas y palitos, alambrecitos, papel y lápiz, no había mucho más para trabajar. Entonces, fue titánica la tarea de esta gente, ¿no? Ahora, hace poquito, en octubre de este año, tres investigadores compartieron el Premio Nobel de Química
habiendo trabajado en el diseño y la producción de las estructuras de las proteínas. Y ahora vamos a contar por qué este era un problema, el plegado de las proteínas, por qué era un problema. Demis Hassabis, John Jumper y David Becke fueron quienes fueron galardonados con el premio Nobel por este trabajo. Entonces vamos casi en boca de ellos mismos ver cómo fue que hicieron este trabajo. O sea que les vuelvo a repetir, descifrar el código genético por Watson y Crick y toda la gente que los acompañó, hubo un salto en el conocimiento de más de 50 años, casi 70 años, donde no se podía descifrar el código de las proteínas hasta ahora. Entonces, acá muestran una serie de ejemplos de las proteínas más comunes que hay en el cuerpo humano. O sea, todos los organismos vivos contienen proteínas distintas, de distintas formas, tamaño y función. Yo les puse algunas, a las que figuraban en el videíto, les agregué esta proteína muy de mi propio, de mi colección, porque trabajé muchos años en esta proteína que se llama angiotensina 2. No es tan conocida, pero sí posiblemente quienes han padecido o padecen hipertensión la deben conocer. Hipertensión arterial está relacionada, es una hormona, además de una proteína que circula por sangre, también es una hormona que circula por sangre y también es un neurotransmisor. Es un neuropéptido funcional que también actúa en la sinapsis. Es muy compleja esta proteína. Tenemos la insulina, que todo el mundo la conoce, la produce el páncreas, está relacionada con la enfermedad de diabetes. La hemoglobina, una proteína súper conocida porque es el transportador principal de oxígeno, circula también por la sangre y es quien entrega el oxígeno a los tejidos para que todas las células vivan, y recibe el anhídrido carbónico que luego es expulsado. O sea, fíjense la importancia de las proteínas en nuestra vida cotidiana. Otra proteína muy conocida es el colágeno. Sale tanto, está relacionado con la piel, con los problemas, con las articulaciones, con los cartílagos. Se la quiere restituir para los problemas de envejecimiento, de las articulaciones. Bueno, el colágeno está muy en boga también, pero estas son representaciones espaciales de las formas químicas. Ya también les voy a comentar que por qué se las ponen como si fuera un mamarracho, ¿no? Un firulete, pero tiene su razón de ser, estas formas, estas flechas y estos tramos de zonas más gruesas y zonas más finas. Bueno, el colágeno, a su vez, forma estas unidades, que son como estos globitos, y a su vez estos globitos se ensamblan en largas tiras. Esto ocurre fuera de la célula, ya que la fabrica en el espacio extracelular, se van ensamblando estos polímeros de colágeno y van formando como unas tiras sumamente fuertes, ¿no?, que sostienen toda la estructura. Acá dan una cifra, 3,7 billones de años. Los geólogos me pueden confirmar. Yo calculo que debe ser en la época del Precámbrico, cuando explotó la vida en el planeta. Así que no sé si esa cifra coincide, ¿no?, con eso que... y imagínense que desde entonces se vienen produciendo infinitas variaciones de proteínas, o sea que podemos hablar de formas proteicas casi como estrellas del universo. ¿Qué son las proteínas? Son las moléculas que hacen todo el trabajo vital, ¿no? Interactúan con otras moléculas, fabrican otras moléculas, eliminan las moléculas que ya no sirven,
Y podemos, entre las proteínas podemos agruparlas como las enzimas, que son catalizadores de las reacciones químicas, bioquímicas, son las que, por ejemplo, participan en la digestión, o forman la estructura de los anticuerpos que nos protegen de las infecciones de patógenos. ¿Mm? En general, otra función vital que tienen es regular el flujo intra y extracelular de todas las moléculas que forman parte de nuestro cuerpo. O sea que se necesitan proteínas para que mm, moléculas, iones, partículas o lo que sea ingrese o egrese de las células, ¿no? Que venzan la barrera de la membrana celular. También la mayor parte de las estructuras, como los músculos, los tendones, todas las estructuras que sostienen tanto a los órganos como a cada una de las células que forman parte de esos órganos, están formados por proteínas. Y volvemos a recalcar que la función molecular específica es producto del plegamiento, o sea, de la forma final que adopta en el espacio esta cadena de aminoácidos. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Así que ahora vamos a seguir enfatizando este concepto. Según David Baker, quien es uno de los recipientes del premio Nobel, dice que las proteínas le explica que tienen una forma precisa, es decir, que siempre se pliegan de la misma forma para distinguirse unas de otras. Este plegamiento específico es el que le da la función biológica. Entonces, al principio, los aminoácidos se encuentran libres en el citoplasma de la célula. Esto es una representación de una célula, el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Todas las proteínas forman cadenitas, como están representadas ahí, a partir de los 20 aminoácidos vitales. Hay más aminoácidos que 20, pero las células vivas contienen solo este conjunto de 20 aminoácidos específicos. Han escuchado hablar de la lisina, la tirosina, la trionina, bueno, tienen nombres parecidos a eso. Y se agrupan, digamos, forman estas estructuras fibrilares, como cadenitas de cuentas de un collar. Los aminoácidos se van agrupando en el citoplasma los aminoácidos están sueltos en el citoplasma de la célula y empiezan gracias a otras estructuras que se llaman ribosomas, que son las que empiezan a hacer como el armado de estas collarcitos, ¿no? Cuentas de collar. Fíjense que cada una de estas cuentas de collar es un aminoácido. Acá los presentan en distintas formitas geométricas de colores, y esta cadena final se denomina polipéptido. Es como un origami que se va plegando, cuyos componentes primarios son los aminoácidos que se disponen en secuencias específicas. La orden viene del ADN, ¿no? Que está en el núcleo. Ese ADN es el que determina cuál es el orden en que se van agrupando los aminoácidos. Entonces, todo el código el que se llama el código genético, está en el ADN, y la orden de quién va al lado de quién viene a partir de esa estructura que viene, el comando que viene del núcleo celular. Pero la historia empieza cuando en 1969 Cyrus Liebenthal observó una paradoja. Dice, hay un número astronómico de posibles configuraciones de plegado, o sea que no es fácil, no es que va a adoptar fácilmente esa configuración. Para tratar de interpretar cuál sería la configuración correcta en la forma azarosa,
llevaría demasiado tiempo. Y eso se dio cuenta en este año, en 1900, más o menos en esa época. Pero en la realidad, en el citoplasma de la célula, el plegado ocurre a una velocidad impresionante, menos de un segundo. Así que, ¿cómo es que ocurre este proceso? Es misterioso, era misterioso en ese entonces, se lo llamó el problema del plegado de las proteínas, y las tres preguntas fundamentales que se hacían los investigadores en esa época era: ¿cómo hace la secuencia de aminoácidos para codificar una forma final en 3D? Una vez conocida la forma tridimensional, eso tendrá posibilidad, si uno conoce la forma, se podrá visualizar cómo está el funcionamiento de estas y el comportamiento de estas moléculas, y si fuera posible predecir esta estructura por medios computacionales. Entonces, eso fue lo que los sentó a trabajar a toda esta cantidad de científicos, ¿no?, que participaran en este problema. Es un problema que lo toman los biólogos estructurales. Los biólogos estructurales son aquellos que ponen en sus ventanas, en vez de plantitas, ponen estos modelos moleculares de proteínas. O sea, para ellos es tan maravilloso como sería no sé, una begonia, una margarita. Bueno, entonces lo que hacen los biólogos estructurales es estudiar las formas de las proteínas. En el año 57, fíjense que fuimos un poquito más atrás, el bioquímico John Kindrew reveló la primera estructura proteica utilizando una técnica llamada cristalografía de rayos X. ¿Mm? Y esto es muy importante porque, y acá me puse entre paréntesis el nombre de dos personas, Rosalind Franklin y su mentor Maurice Wilkins, que fueron quienes perfeccionaron la técnica de la cristalografía. Y Rosalind participó en el descubrimiento de la molécula de ADN, quien no recibió mucho reconocimiento. Hay toda una historia y está bastante narrado, hay varios videos que la mencionan y muchos escritos también. Ella falleció antes de poder recibir ningún reconocimiento en vida, ¿no? Pero en realidad ella fue la primera que vio, mediante la técnica cristalográfica, cómo se formaba o la estructura de la molécula de ADN. Lo que hizo Kendrick fue descifrar, mediante el uso de esta técnica, cristalografía de rayos X, pudo descifrar la estructura de la mioglobina. ¿Quién es la mioglobina? Es la proteína principal de la carne roja. El rojo de la carne lo da esta proteína. No es sangre, sino que es mioglobina, que es muy similar a la hemoglobina, pero tiene sus particularidades. Entonces, la cristalografía de rayos X se transformó en una de las herramientas más importantes para los biólogos estructurales. Acuérdense que conocer la estructura de las proteínas podría dar lugar a conocer cómo se producen muchas enfermedades y por lo tanto poder diseñar un tratamiento. Hay ejemplos de enfermedades que ocurren por el plegado incorrecto de las proteínas. Por ejemplo, la anemia de las células falciformes, que es un tipo de anemia. Bueno. Y la enfermedad de Alzheimer también se produce por un mal plegado de proteínas específicas que están ahí en el tejido nervioso. Y también podría lograr avances en la producción más efectiva y barata de fármacos, productos biológicos y mayor especificidad de nuevos fármacos. O sea, fíjense la proyección que hay de este tipo de investigaciones.
Entonces acá pasan a explicar cómo es la técnica de la cristalografía por rayos X de alta intensidad. Entonces lo que se hace es, lo primero, se tiene la proteína en solución. ¿M? Y lo que se logra es purificar esta proteína y cristalizarla, transformarla de una solución acuosa, llevarla a un estado cristalino, y porque en un estado cristalino estas moléculas se agrupan en forma ordenada y forman estos cristales. La parte más difícil, más dificultosa, dicen, de este proceso es lograr los cristales. Yo recuerdo de mi época de universidad que cristalizábamos ADN y yo no, salía de mi asombro, realmente me sentía muy poderosa haciendo ese trabajo práctico de la facultad. Pero el cristal luego se coloca en la trayectoria de una fuente de rayos X fuerte, o sea, de bastante intensidad, y se gira el cristal. Y se logra una proyección en una pantalla de una forma, de una serie, de un patrón que tiene más o menos este aspecto. El cristal va girando y va dando un patrón que en realidad son los átomos de cristal que se dispersan al recibir el impacto de los rayos X, y el detector ve esta señal, una señal más o menos así. Entonces, el resultado de la difracción se pasa luego a una computadora. Eso se hace ahora. En la época de Watson y Crick se vieron esos dibujitos hechos con papel y lápiz y de unos trazos así como dibujos, así que parecen cabelleras, ondas. Son los mapas estos de cristalografía. De aquí, del mapa de cristalografía, se va resolviendo eh, aminoácido por aminoácido, más o menos se sabe a qué altura están, se hace la proyección, se va integrando toda la secuencia de los aminoácidos y finalmente se puede lograr un modelo estructural de la proteína. Bueno, esto fue maravilloso durante muchos años, todavía se sigue usando. Esto es lo que yo les decía, los dibujitos hechos en papel y lápiz. Y lo que pasa es que estos investigadores tenían era como un rompecabezas que tenían que resolver a mano, como lo hicimos todos nosotros en los principios de nuestras carreras. Y se construían estos modelitos con plastilina, con bolitas de madera, con alambres. Y muchos de nosotros hemos ido a clase de química y nuestros profesores iban con estos modelitos hechos con escarbadientes, con bolitas de papel, y bueno, así aprendíamos la estructura de las moléculas y fue muy útil, por supuesto. Luego llegaron las computadoras y bueno, dieron la posibilidad de ver lo mismo, pero en la pantalla con menos dificultad. Pero sí, como ustedes ven, esto fue un enorme esfuerzo, muy caro, muy consumidores del tiempo de estudiantes de doctorado y demasiada inversión para obtener una sola estructura. Entonces, al principio de los años 70, después de este tremendo esfuerzo que hicieron miles de investigadores, un consorcio inició un catálogo para todas las estructuras conocidas. En base a la técnica de cristalografía, construyeron este banco de datos de las proteínas. Ese banco de datos era muy, muy interesante porque tenían toda la colección de proteínas que se conocían hasta el momento, pero en el catálogo incluyeron átomo por átomo y su ubicación espacial, digamos, X y Z, con sus distancias atómicas entre una y otra. ¿M? Fíjense el átomo de carbono,
el átomo de nitrógeno que está del otro lado, el de carbono, el nitrógeno, por ejemplo, y en el catálogo figuran con mucha precisión la ubicación de cada uno, espacial de estos átomos. Bueno, actualmente este catálogo, el Protein Data Bank, contiene los datos estructurales de más de 200.000 de estas proteínas. Aparecieron nuevas tecnologías como la resonancia magnética nuclear, la criomicroscopía electrónica, y se pudieron descifrar, tomar como pruebas proteínas de mayor tamaño y complejidad. Esto con la microscopía se podría ver cómo se alineaban, cómo se formaban estas cadenitas de aminoácidos, pero estamos en los años 70 o 90, no, hace por los años 90 más o menos, todavía no se podía, todavía no, este análisis, este tipo de tecnología no lograba descifrar cómo se plegaban estas cadenas y se formaban estas estructuras funcionales. No, me equivoqué, estaba mucho antes de los 70, de los 90, entre los 60 y los 70. Estaban trabajando en esto un bioquímico, Christian Amundsen, descifró una pieza clave del rompecabezas. Él recibió premio Nobel en el año 72. Lo que él hizo fue una serie de experimentos donde las proteínas se denaturalizaban, es decir, volvían a su forma filamentosa original, ¿no? En un medio que él diseñó. Al revertir las condiciones de las proteínas o sea, las linearizaron, las denaturalizó, quiere decir, las transformó en lineales, desarmó los paquetitos y al suceder esto, dejaban de tener su función, ¿no? Dejaban de cumplir su función. Pero cuando se revertían las condiciones, él notó que volvían a recuperar exactamente su forma original, y restauraba la función. Esto fue muy importante, este descubrimiento. Le dieron el Nobel por eso. Entonces, ¿eso qué es lo que quería decir? Que toda la información para la estructura tridimensional de la proteína y los pasos para su plegamiento, toda esa información está codificada exclusivamente en la cadena de aminoácidos. Así que no depende de ninguna otra maquinaria biológica que intervenga para iniciar ese proceso o para concluir ese proceso. Entonces, eso da vía libre a los métodos computacionales por la simplicidad, porque es simple, para demostrar cómo ocurre este fenómeno. Simple entre comillas, para demostrar cómo ocurre este fenómeno. Entonces, aparece en escena este señor, John Moult, que no le dieron el Nobel, pero trabajó muy activamente en este problema y ya van a ver cómo. Entonces, primero, antes de ir al trabajo del doctor Mo, vamos esto es bioquímica básica, se aprende en cualquier curso de bioquímica, química biológica, pero está bueno repasarlo. Acá vemos la cadenita de aminoácidos, que comparten, si bien son todos son diferentes entre sí, tienen características comunes. Tienen un átomo de carbono central, un grupo amino terminal con carga positiva, un grupo carboxilo, perdón por quienes no han realizado cursos de química o no están familiarizados con la química, pero esto es el lenguaje común de los químicos, un grupo carboxilo, o sea, un COOH, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, y esto sería esto es con carga negativa, un NH3, que es una carga positiva, y un grupo radical que puede contener un anillo de benceno,
ciclopentano, bueno, distintas moléculas, complejos moleculares, que es propio de cada aminoácido. Ese grupo radical le da el toque final, digamos, a la proteína, al plegado de la proteína. Bueno, dicho esto, vamos a ver que la columna central o la columna vertebral de una proteína, en inglés le dicen el backbone, se forma a partir de una estructura primaria cuando un grupo amino de un aminoácido reacciona con un grupo carboxilo de otro aminoácido y forma un enlace peptídico. ¿No? Eso es lo que quiere demostrar esto, un enlace. Así es como se encadena y se forman, digamos, esta cadena de aminoácidos. Entonces, a partir de que se forman estos enlaces peptídicos que van formando la cadenita, van a ver que empieza a funcionar un sistema energético, ¿no? Un sistema físico de búsqueda de la posición que consume la menor cantidad de energía, ¿no es cierto? La más estable. Entonces van a ver cómo algunos átomos se acercan a otros, de forma particular, ven cómo la cadenita va formando sus pliegues, así se empieza a plegar de acuerdo, siguiendo una ley física, ¿no? de conservación de la energía. Ahí es donde eh, empieza a funcionar estas leyes. Y las columnas se acomodan enroscándose y plegándose, se forman como resortes, o pliegues o plegados paralelos, que son las dos estructuras principales de todas las moléculas de proteína. Los resortes son lo que se llaman las hélices alfa, y los plegados son lo que se llaman los pliegues beta. Y eso era lo que veíamos en los dibujitos de las presentaciones de así medias extrañas de los glóbulos, de las proteínas globulares. Entonces, estas estructuras, estas formas, están unidas mediante uniones puentes de hidrógeno. Eso no hace falta que quienes no tengan familiaridad con las estructuras químicas, son un tipo de uniones no muy fuertes, son más bien tirando a ser uniones de baja energía, ¿no? No de alta energía, como sería una unión de tipo covalente, que es otro tipo de unión que existe. Estas puentes de hidrógeno son más lábiles. Bueno, fíjense que hemos visto la estructura primaria, que es la sucesión de los aminoácidos. La secundaria, que serían los pliegues alfa o beta. Y la estructura terciaria de las proteínas la dan los grupos radicales, los grupos R que mencionamos, que era cada aminoácido tiene su grupo radical eh, en particular, propio. Y fíjense cómo se van acercando, se van agrupando en las dos formas más de menor energía, y se van estabilizando estos plegamientos cuando finalmente la forma final se logra. Acuérdense que estos son procesos que ocurrían a una velocidad muy rápida. Entonces forman esta estructura compacta, con su estado energético adecuado para que sean estables y permanezcan presentes, ¿no? Que no desaparezcan. Como muchas moléculas dentro de las células, a veces están en estado muy inestable y duran fracciones de segundo y desaparecen, ¿no? Por eso a veces es difícil comprender muchos de los procesos porque no dan tiempo a medirlos. Estas estructuras muchas veces se empaquetan en estructuras más grandes, ¿no? Muchas forman estas cadenas de polipéptidos, pueden ser
homólogos, heterólogos, o sea, se juntan distintas de estos complejos y forman estructuras más grandes. Y estas estructuras más grandes se las llama la estructura cuaternaria de la proteína. Cuando finalmente se forma la proteína, su forma nativa final, se van a buscan un sitio donde actuar. Generalmente el sitio donde actúan es un lugar eh, donde se pueden enchufar, digamos, en forma bien adecuada, que tiene la forma de, esto se llama, es otra proteína, pero es una proteína target o una proteína final, o receptor en el vocabulario bioquímico. Estos receptores son quienes finalmente ejecutan la orden que le da la proteína. O sea, esta forma le pasa de alguna forma, le transmite un mensaje a esta otra forma que está ubicada en el lugar específico donde se inicia la acción, ¿no? Entonces, hay una especie de transmisión de un mensaje, se lo llama primer mensajero y segundo mensajero, justamente porque hay una transmisión de un código, de un mensaje para que se inicie una acción celular. Entonces, actualmente se dice que la biología se ha convertido en una ciencia computacional, porque la complejidad de estos sistemas biológicos no se podrían comprender en la actualidad sin la ayuda de las computadoras. Realmente ya no podemos prescindir de ellas. En los 90 avanzó la tecnología computacional y ¿se acuerdan de estas pantallas? Estos mamotretos que usábamos, pero era lo más avanzado que había en esa época. Y con ayuda de las computadoras se podrían obtener aproximadamente 100 estructuras por año, ¿no? Eso era lo más en esa época. Ya al final de los 90 se podían determinar con ayuda de la cristalografía de los rayos X y todos los programas estos que se fueron diseñando, ya se podían determinar unas 100 estructuras por mes, o sea, se avanzó muchísimo. Y acá empezaron a trabajar investigadores de todo el mundo para acelerar este proceso. Pero el problema del plegamiento todavía no estaba resuelto y en esa época todavía los programas de computación no eran tan eficientes. Se empezó a evaluar cómo podrían hacerlo más eficiente y si bien se pensaba que la solución podía ser simple, había muchos aspectos de este proceso que no se entendían con claridad. Este señor Moult, muy interesante, y decía y mucha gente opinaba que realmente, como no lo traduje en inglés porque suena muy, muy, muy sensato, muy bien, éramos muy, muy malos, dice, en ese momento para interpretar este proceso. Entonces, el señor dice, ¿qué se puede hacer para que esto se vea con más claridad, con más rigor y se avance en esto? Porque están como, fíjense, hay un diagrama que hicieron de precisión, porcentaje de precisión en la predicción de la estructura y estaban entre el 30 y el 40% en el año 2016 todavía le faltaba bastante para lograr precisión. Entonces, a él se le ocurrió hacer un experimento científico comunitario llamado CASP en el acrónimo. Critical Assessment of Structure Prediction Challenge. Es un desafío. El challenge es un desafío de la predicción. O sea, lo largó al mundo este desafío. Estaba en un programa y lo que hacían era muy simple. Dice, esperaban que la gente lograra
la secuencia de aminoácidos. Eso se empezó a hacer por todo el mundo, en todos los laboratorios empezaron a secuenciar las proteínas, las obtenían, las purificaban y lograban, por métodos bastante complejos, pero experimentales, lograban deducir la secuencia de aminoácidos de nuevas proteínas que iban proteínas que se iban descubriendo, se siguen descubriendo todo el tiempo. Entonces, la gente que lograba purificar una proteína le mandaba la secuencia a este programa, el de CASP, y esa se analizaba mediante los programas que habían diseñado de ese entonces para ver, comparar la predicción de la computadora y la comparaban con la predicción experimental. Y la encontraban, le daban un puntaje de porcentaje de igualdad que había entre la predictiva por la computadora y la experimental. Y no subía de 60% más o menos. Y la vara era que por lo menos para ser confiable, que ya fuera la estructura real de la proteína, tenía que tener un puntaje de 90 más o menos. Entonces, a la altura de esta época, 1994, que es más o menos la época que yo hice mi doctorado en Estados Unidos, que todo el mundo hablaba de clonar proteínas y de descifrar la estructura primaria, eso era como un boom. Todos los laboratorios estaban trabajando en eso. En realidad, cuando hicieron el primer desafío de CASP, se dieron cuenta que nadie podía predecir la estructura de una proteína. Entonces fue un poco desalentador o alentador. Dijeron, bueno, hay que ponerse a trabajar realmente. Pero el impacto de CASP fue muy, muy grande. Entonces, ¿qué pasó? Los laboratorios se pusieron a trabajar. Y acá aparece David Baker, que dice que el primer CASP fue una fuente de inspiración y como era algo abierto, que todos podían participar, él, con mucho entusiasmo, puso su laboratorio a trabajar. Y empezaron a diseñar experimentos para ver en forma experimental cómo ocurría el proceso de plegado. Y se basaron en una línea de pensamiento muy interesante que sostenía que para solucionar este tipo de problemas hay que mirar la naturaleza, cómo hizo la naturaleza para llegar a ese punto. Entonces, este grupo diseñó un programa de computación llamado Rosetta. Ya saben por qué. Que es un modelo que ocurre físicamente en el terreno experimental, que imita lo que ocurre físicamente en el terreno experimental respecto al proceso de plegado. O sea, es un programa muy minucioso que analiza átomo por átomo y la interacción entre sí de cada uno de los átomos, de cada pedacito, de cada tramo de esta cadena de aminoácidos. Fíjense, si no fuera una computadora a mano, eso sería imposible. Entonces, un modelo físico que imita o sea, teniendo en cuenta las fuerzas atómicas de atracción y repulsión entre los átomos y las formas de menor nivel energético, se imaginan cómo es este programa. Entonces, ahí dice que durante el proceso de plegamiento ocurrieron infinidad de interacciones atómicas y para comprenderlas hay que simularlas perfectamente. Lo que yo les dije recién, parte por parte, analiza cada pedacito en todos los posibles estadios y encuentra la forma de menor energía. Entonces, pero a pesar del uso de Rosetta y de las computadoras de mejor eficiencia, todavía este problema seguía siendo poco eficiente. Pero ya surgía, se abría un nuevo mundo para poder interpretar
montones de proteínas que participan en muchos procesos, no solamente en medicina, sino que para en nanomateriales, en desarrollo de vacunas, qué sé yo, rotores moleculares. Estos son campos fascinantes que se abre un sinfín de posibilidades al conocer la estructura de las proteínas. Bueno, acá viene la parte divertida de este tema. En 2002 ya estaban por la quinta edición del CASP, del Challenge, del desafío. Y había muchísimos grupos de investigación haciendo lo mismo que hacía el grupo del Dr. Bay. Pero hacía más de una década que no había una base importante. Y de golpe apareció una herramienta computacional llamada Deep Learning. Y cuando apareció Deep Learning, apareció en estos desafíos que hacían, ¿se acuerdan de Deep Blue? Que desafiaban las partidas al mejor jugador de ajedrez del mundo, Kasparov. Deep Blue, la máquina le ganó. Entonces eso fue como un gran triunfo de la máquina sobre la mente humana, bueno, más o menos así, aunque la máquina fue diseñada por los humanos también. Y lo mismo hicieron con este juego complicadísimo, que parece sencillo, pero parece que se requiere una gran habilidad y una gran concentración, y desafiaron al gran maestro del juego del Go. ¿M? Por eso llamaron, acá está muy bonita esta representación, cuando la mente humana o las manos humanas se juntan con la en manos robóticas y en conjunto pueden generar algo importante. Entonces este fue el momento crucial cuando la máquina venció al gran maestro coreano, que se llama Lee Sedol. Y bueno, es muy lindo, como dice, hemos visto historia esta noche, en el momento que la máquina venció al humano, y en este juego de alta complejidad. Estuve leyendo un poquito, porque yo no tenía idea cómo se jugaba el Go. Es un juego de estrategia, pero es diferente que el ajedrez, en el sentido de que no es un juego de estrategia, sino que es un juego de intuición. O sea que es un juego intuitivo, va un paso más que la inteligencia, digamos, que se aplica para diseñar una estrategia. Incluye además percepción intuitiva, que es una función cerebral muy humana, ¿no? Que aquí es interesante que la máquina lo logre. Entonces, el fundador de DeepMind, que es una empresa de Google, Demi Hassabis, que trabajaba en Google, él pensó que esa herramienta no era solamente para jugar al Go, al ajedrez o al Ludo, sino que podría tener una aplicación muy, muy importante, muy útil para resolver muchos problemas que se plantean, que los humanos todavía no pueden resolver. Entonces, lo interesante es que Demi Hassabis se acordó que cuando él estaba en el college, él jugaba, en vez de ir a bailar o al pub, se quedaba en la casa jugando, jugando un juego interactivo que se llamaba Fold It, pliégalo, en castellano. Y ese juego lo había diseñado David Baker, justamente, se llamaba, que lo largó al mercado para poner a todo el mundo, a los pibes, a todos los chicos que estaban jugando con la computadora, a pensar y a resolver el problema. Le daba puntaje, y jugaban este jueguito a ver si lograban obtener la estructura plegada de la proteína. Parece que se divertían bastante con esto, por lo menos los nerds. Y se acordó de la existencia de este problema. Dice, acá tenemos un problema, vamos a ver si Deep Mind puede ayudar a resolverlo. Entonces,
pero era consciente de que los ingenieros que trabajaban en DeepMind y en Google eran ingenieros electrónicos, informáticos, no tenía idea de biología. Entonces incorporaron a un químico teórico, a John Jumper, para empezar el desarrollo de AlphaFold 1, un paso más del AlphaFold que ganó algo. Y empezaron a trabajar, este equipo empezó a trabajar utilizando lo que comúnmente, las herramientas que sabían, que tenían, todo lo que tenían, lo largaron ahí al estofado y dijeron, vamos a usar todo lo que tenemos, los métodos de reconocimiento de imágenes, todos los programitas que ellos conocían, y empezaron a entrenar a DeepMind en estructuras proteicas. Y le entregaron al sistema 136.000 estructuras de proteínas que estaban en el banco ese de proteínas que ya habían armado hacía unos años antes. Entonces encontraron que ya podían empezar a competir con los científicos de proteínas para ver quién era más eficiente para lograr descifrar el plegado. Entonces usaron algoritmos comunes que de reconocimiento de imágenes. Yo creo que, no sé, en una de estas yo anoté porque los nombres de los programas no los conozco, pero bueno, ya aparece. Y ellos tenían confianza de que con la inteligencia, con DeepMind, que es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial, lograrían lo que les faltaba a los biólogos experimentales o estructuralistas, que había algo ahí que no veían y que tal vez la máquina lograra ver. Entonces empezaron, no fueron los únicos, o sea, todo el mundo empezó a trabajar con Deep Learning y a descifrar y a hacer estas predicciones, y inclusive hubo una especie de meeting sobre CASP, donde acá fue en el año 2018 en México, y, y vieron que si bien el programa AlphaFold que había diseñado Google, dentro de todos los grupos, los otros, las predicciones de ellos eran las más precisas, pero todavía les faltaba algo. No lograban la vara del puntaje de 90. Entonces dijeron, acá nos falta algo, tenemos que volver a trabajar. Y como dice acá, ellos contaban, dice, volvieron al pizarrón, empezaron otra vez a diseñar. Aquí está John Jump en el grupo de estas mentes brillantes trabajando, y ya iban en 2018, iban por la versión 13 de CASP, y ya estaban tratando de rediseñar los componentes centrales de la red neuronal, ¿no? Del algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, más o menos, ¿qué tuvieron en cuenta ahora? Primero, tuvieron en cuenta la física de proteínas, y también tuvieron en cuenta otra cosa muy importante, que es la evolución de las proteínas. Entonces fue importante esto. Esto es un concepto muy interesante. Y volvieron a ese viejo concepto de cómo lo hizo la naturaleza. Entonces diseñaron AlphaFold 2, que el algoritmo se basa empieza ingresando una secuencia de aminoácidos, como siempre, buscaba en los numerosos bancos de datos con el cual habían alimentado a las computadoras, buscaba secuencias similares que se encontraban en distintos organismos, como se representa gráficamente muy sencillo aquí, y se forman una especie de array o matriz, donde se ubica en un eje la especie, en otro eje el aminoácido correspondiente,
y forman una alineación de secuencia múltiple, o MCA. La MCA contiene la información acerca de la evolución interespecie de la misma proteína. O sea, es una misma proteína que está representada en distintas especies, peces, mamíferos, aves, en el humano, y cómo está la secuencia de aminoácidos. Eso lo sabemos nosotros porque con la misma proteína comparte porciones de la secuencia en las distintas especies y en distintos espacios. Eso es un concepto de bioquímica. Sí, si no lo comprenden, lo puedo tratar de explicar más adelante. Bueno, esto lo saqué de otra misma charla sobre el tema para que sea más ilustrativo. O sea, se trata de buscar las partes comunes que hay entre las distintas especies y en base a eso se trazan estos mapas, estas especies de matrices o arrays, de la ubicación y de la potencia que tiene, o sea, la similitud que tiene una especie con otra de una determinada secuencia de aminoácidos. El paso siguiente de AlphaFold es generar otra matriz para establecer las relaciones espaciales por cada par de aminoácidos en la secuencia en cuestión. Fíjense aquí cómo se hace esta matriz: cuadrado verde, punto rosa, cuadrado verde, no sé qué cosa es esto, una gotita con un cuadrado, van armando la matriz. Es lo que se llama la pairwise, perdón, la pairwise representation o representación apareada. Entonces se ve una imagen se construye una imagen bidimensional en donde los pedacitos de la proteína plegada aparecen uno al lado del otro. Esta matriz es un mapa bidimensional, forma un mapa bidimensional de la forma tridimensional. Y después se ponen en la máquina, o sea, se funden o se juntan estos esquemas, estas formas de analizar, y tanto pairwise como MSA se alimentan a un transformer. Los que están en informática conocen este vocabulario. Yo acabo de enterarme de que existen estas cosas. Ese transformer se llama evoformer y que es un tipo de red neuronal o transformer. O sea, eso es lo que hace más o menos, en forma muy simplificada, el programa AlphaFold 2. Y fíjense, esta matriz que representan acá es muy similar al juego de Go, o sea que han estado utilizando la misma estrategia que utilizaron en DeepMind para resolver los problemas de este juego, del jueguito, digamos, del juego de mesa. Entonces, funden los dos de alguna forma el programa logra generar nueva información. Yo no sé si lo correcto es decir iterando, porque lo que hace es una especie de dinámica de ida y vuelta, va recirculando la información y a medida que va ajustando, no son los puntos de una curva como hacemos en matemáticas, sino que va ajustando la precisión de la información que va agrupando del algoritmo, como va diseñando el algoritmo final. Entonces se va generando la geometría de la posible o la predicción de la geometría de la proteína, y se va refinando a medida que se ingresa o se recircula la información dentro del programa. Finalmente, una vez que ha logrado un punto óptimo de recirculación, se va, toda esta información pasa a otro módulo llamado structure, que construye la primera tentativa de la forma plegada.
¿m? Y eso se vuelve a reciclar nuevamente dentro de la red neuronal y finalmente puede lograr punto por punto, zona por zona, pedacito por pedacito de la estructura, va diciendo el nivel de confianza que tiene esa ubicación ahí, o en otro punto, o en otro punto. Ven que la confianza sobre la veracidad de esta forma oscila. Hay partes que se resuelven con mayor eficiencia y otras con menos eficiencia, sobre las cuales hay que seguir trabajando. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Aprovecho que diste la Bueno, posibilidad de hacer una preguntita. Esa sí, iteración, esa forma iterativa que va ajustando los coeficientes, por llamarlo de alguna manera, ¿es contra un sí, modelo en particular para poder entrenar la red? claro. La red la van entrenando porque la van alimentando con información. A medida que obtienen información aceptable, la confirman y le dan más datos. ¿M? Entonces la van Claro. alimentando y la máquina va como repensando o mejorando la ubicación de cada uno de los átomos, ¿no? Pero Porque en trabaja ese átomo por lazo átomo. iterativo tiene un elemento de comparación para poder saber cuál es, Exactamente, sí, yo supongo que sí, yo tampoco lo comprendo muy perfectamente porque tampoco está explicado con detalle para saber cuánto en tiene que este video, ajustar así por pasos para llegar a un... pero Claro. debe calcularlo, claro, Eh, debe calcular cuántos pasos le faltan para lograr este, el- Bueno, cuántos pasos de... Yo lo de la palabra iterativa no la escuché mencionar en ninguna parte, la deduje yo, no, pero es porque correcto, yo traté de lo buscar veo algo para... bien. Supongo que sí, Sí. supongo que funciona de ese modo. Gracias. En base a programas que yo usaba para ajustar curvas en mis tiempos que hacía Sketchers y cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, probaron, diseñaron, ya iban por el CAS 14, que, y esto ya estamos en la época de la pandemia, donde todo el mundo estaba en confinamiento, algunos estaban viendo videos y esta gente estaba trabajando y estaba probando el algoritmo que habían logrado diseñar, el nuevo, y lo empezaron a correr. Y empezaron a ver proteína por proteína, a ver cómo habían mejorado el puntaje. Y fíjense cómo ya estaban cerca de los 90 en muchas de las estructuras. ¿M? Ya estaban acercándose al puntaje 90. Y esto lo consideraron un éxito, ¿no? Acá se está hablando perdón, que se me va el mouse. Este proceso se llama sesgo. En el lenguaje de Machine Learning, dice, el proceso se denomina sesgo inductivo. La máquina aprende extraordinariamente rápido a partir de los datos. Esto es más o menos lo que comentabas vos, Eduardo, recién. A partir de los datos se va alimentando y va aprendiendo y va mejorando su performance. Y lo interesante es que los bancos de datos, el PBD, el Protein Database, que originalmente se iba construyendo a lo largo del tiempo, a medida que los bioquímicos experimentales iban alimentando estos con nuevas proteínas, con mayor precisión, estaban es particularmente muy bien diseñado, o sea, encajaban perfectamente para alimentar, estaban bien armados estos bancos de datos, de modo que fue fácil introducirlos en las máquinas para que la máquina se alimentara de toda esta información. Y bueno, ¿qué pasó? Eh, Empezaron a salir las publicaciones de que la comunidad científica estaba muy complacida, los datos seguían las reglas de la física, el modelo aprendía sin dificultad y dice, el programa este de AlphaFold resolvió un problema, un gran desafío de más de 50 años, un desafío para la biología. Se podía predecir la forma de las proteínas en el rango del tamaño de un átomo,
Y esto era un avance importantísimo para el diseño de drogas, para la comprensión de las enfermedades, ¿no? Un avance impresionante. Estamos a 30 de noviembre del 2020. Seguían saliendo publicaciones que DeepMind predijo la estructura de casi todas las proteínas conocidas por los científicos. Y esto va a impulsar a nuevos descubrimientos científicos. En julio del 22, con DeepMind se había logrado predecir la estructura de 218 millones de proteínas, prácticamente todas las que se conocían en el mundo. Este código se hizo accesible a todos, lo cual se convirtió en un recurso extraordinario, iniciando una nueva era para la biología. Cada experimentalista podía utilizar AlphaFold y de modo a ahorrar años de trabajo, y la revolución de la inteligencia artificial comenzó a plantear y resolver problemas que no se lograban comprender antes. Fíjense el salto, fíjense la eficiencia como entre el 16 y el 20 se disparó hasta cerca del 90%, que era la vara que se había puesto de eficiencia para la predicción del plegamiento de las proteínas. Pero la cosa no termina acá. La gente de Baker, el grupo que está en la Universidad de Washington, en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, vio la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para sintetizar proteínas nuevas, o unas proteínas que no están en la naturaleza, ¿sí? Ese es el nuevo objetivo. Eso tiene infinitas aplicaciones en medicina, para resolver problemas de energía, de sustentabilidad, ambientales, y para desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que se plantea ahora? El objetivo es crear nuevas proteínas que se ajusten a un receptor, ¿no? Acá tenían el esquema o el diseño de un receptor, y lo que había que hacer era generar una nueva proteína que se ajuste a ese receptor. No sé, en biología, en la biología experimental, se han descrito, se los llaman los receptores huérfanos. Hay muchos en el organismo. Hay lugares, hay sitios del organismo que no tienen una proteína que encaje con ellos, o una proteína conocida. Me hizo acordar a esa discusión que a veces se habla de los receptores huérfanos, que no tienen su proteína propia que se ajuste a ellos. Los receptores son como sitios de unión de unión de las moléculas, y lo que se hace es que esta molécula receptora, o sea, la estructura de esta molécula, se le alimenta a un sistema generativo de inteligencia artificial llamado RF Diffusion. Lo que hace este algoritmo genera la columna de aminoácidos de la proteína, que se va moldando a la forma de los receptores. Se puede empezar con una forma aleatoria y progresivamente esta se va adaptando y termina produciendo una estructura proteica posible que es completamente nueva, y finalmente el algoritmo genera un modelo 3D. Una vez que se genera el modelo 3D, de la proteína, otra pieza de software determina la secuencia de aminoácidos, ¿no? Los dibujitos estos, la secuencia, o sea, van de atrás para adelante. Y esta sería la secuencia que potencialmente se plegaría formando esta estructura hipotética, ¿no? Claro, es la que plantean. Ahí En está, este ahí punto está. aparece, Ahí está. perdón, Le plantean una estructura y después hacen que se ajuste a esa. Ah, correcto, atrás, claro, van correcto. para atrás ajustando, pero en el sentido contrario. Maravilloso. Entonces, en este punto también aparecen muchas soluciones para el rompecabezas, y no todas funcionan, o sea, no es lo que
no es la estructura adecuada, pues se dan cuenta que no tienen funcionalidad, la funcionalidad que esperan, ¿no? Que se una perfectamente al receptor y el receptor desencadene una cantidad de actividad celular. Entonces a estas secuencias se someten a AlphaFold 2 para confirmar cuáles serían los mejores candidatos. La última pieza de software determina, una vez que ya encuentran el mejor candidato, el más adecuado, generan la secuencia de ADN, o sea, ya van a generar las letritas A, adenina, timina, guanina, citosina, o sea, son los nucleótidos del ADN, ¿no? Es el código genético. Entonces van a generar la pieza de ADN, esa pieza de ADN se la manda al laboratorio para que se sintetice. Hay unas máquinas que se llaman sintetizadores justamente, que fabrican secuencias de nucleótidos. Esas secuencias de nucleótidos son trocitos de ADN artificiales, ¿no? Se introducen en un cultivo bacteriano. Los microbios que hacen son como fábricas de las bacterias, actúan como fábricas de proteínas y a partir de esa secuencia que es artificial, son maquinitas que empiezan a producir estas proteínas. Y el último paso, empiezan a verificar si con criomicroscopía electrónica y otras técnicas de laboratorio, se confirma si la forma de la proteína producida, la hipotética, la producida por la bacteria, coincide con la que produce la bacteria, coincide con la predicción la que hicieron in silico, digamos, que le hizo la computadora. Entonces, de esa forma, ahora ya se diseñan proteínas mucho más sofisticadas que pueden trabajar con más precisión y más seguridad en muchos problemas a resolver, ¿no? No solamente de medicina, sino ambientales y de tecnología. Entonces, por ejemplo, se está trabajando para métodos para mejorar la captura de luz solar y utilizarla como forma de energía, mejorar los métodos de degradación de compuestos tóxicos, producción de ingeniería de materiales, bueno, muchísimas aplicaciones. Pero seguimos con problemas, no hemos logrado el sumum del conocimiento. Fíjense, esto es muy ilustrativo. No sé si se imaginan lo que es. Esto es el interior de una célula. Es una maqueta con los cientos de miles de millones de proteínas que están ahí, ¿no? Interactuando entre sí. O sea, las proteínas no actúan en forma aislada, sino que interactúan no solamente con otras proteínas, sino con otras moléculas, con metales, con iones, con cualquier cosa que anda por ahí. Es una representación muy bonita. Esto sería el núcleo, esto serían las estructuras de microtúbulos, con la proteína beta-tubulina, estas serían conglomerados de clatrina, bueno, cosas, hay estas fibras que forman, perdón, el citoesqueleto, qué sé yo, cientos de miles de proteínas, todas interactuando entre sí. Esto es increíblemente complejo. A mano no podríamos hacer nada. Desentrañar esta maraña es imposible. Y los programas que se están usando tienen ciertos límites porque no se sabe cómo interaccionan justamente todas estas moléculas dentro de la célula. Entonces, para comprender la biología tenemos que ver la película completa, según dice esta gente. Entonces, el equipo de Baker, el equipo de DeepMind y todos los que se dedicaron a desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial fueron capaces de predecir las interacciones complejas de las proteínas entre sí y con otras moléculas. Y como ellos decían, la parte divertida de todo esto es que empezaron a ver ejemplos de cosas que no se habían visto nunca antes. En la primavera del 24 se
se publicó Rosetta Fold A2 Atom, la próxima generación, que predice las estructuras ensambladas de proteínas con otras moléculas pequeñas en 3 dimensiones. Este programa funciona a partir de la secuencia, perdón, de los aminoácidos, los átomos, y también tiene en cuenta los enlaces químicos tomados en conjunto como inputs del modelo, y luego crea estructuras o la combinación de las mismas. Actualmente AlphaFold 2 tiene más de 2 millones de usuarios. Hicieron la predicción de 200 millones de estructuras proteicas y están generando cosas fantásticas como proteínas que tienen que ver con la resistencia a los antibióticos, proteínas que degradan, o sea, tipos de enzimas que degradan materiales, o la estructura muy, muy compleja de los poros, ¿no? De los poros de las membranas. Todo esto cada uno es un campo inmenso de distintos aspectos de la ciencia. Apareció AlphaFold 3, AlphaFold 3 agrega un método basado en la difusión para predecir la unión de proteínas y sus interacciones con otras moléculas. Y todo el mundo ya decía, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Pero no. En realidad, esta gente plantea que nos encontramos nuevamente empujando la frontera del conocimiento en un tiempo de transición tecnológica muy intenso. Entonces, ya los organizadores de CASP están trabajando, qué sé yo, en el CASP 400 ya para repensar los desafíos del futuro. Así fue que estos 3 personajes, John Jumper y Demis Hassabis, que están trabajando para DeepMind, la empresa de Google, y David Baker en la Universidad de Washington, recibieron el comité del Premio Nobel en Suecia, que anunciaron el otorgamiento de este premio a esta gente. Y bueno, David Baker dice, hay mucho por comprender todavía y esto es solamente el comienzo. Y yo me voy a tomar unos minutos, si ustedes me lo permiten. No ha sido muy arduo, muy larga esta exposición. Voy a hacer un pequeño homenaje a 2 premios Nobel que de alguna forma dejaron su imprinting en mí, en mi persona. Al doctor Gusay no tuve el gusto de conocerlo, pero sí trabajé en laboratorios de sus discípulos. Digamos que soy una especie de nieta, nieta científica. Discípulos directos de él fueron mis mentores. Eh, Él recibió el Premio Nobel de Medicina en 1947 y en sus laboratorios se hicieron innumerables estudios sobre diabetes, hipertensión. Ahí viene la famosa angiotensina, que fue mi motivo de trabajo durante muchos años. La parte endocrinológica, mi primer mentor era discípulo de Usai, al punto de que fue padrino de casamiento de mi mentor, el doctor Usai, y en el campo de la neuroendocrinología, bueno, ahí es donde empecé mi formación científica, y en el campo de la farmacología. Y ellos fueron el grupo del doctor Usai, en el cual el doctor Faciolo, que se estableció aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, en la cátedra de fisiología. Yo digo, ¿de qué forma me influyeron estas personas en mi carrera? Yo tuve el honor de trabajar en los laboratorios donde ellos habían trabajado. Entonces había huellas, ellos dejaron un imprint, una huella, que es muy importante para
quienes se están formando en una carrera. Esas cosas no se olvidan y son cosas de métodos de trabajo, equipo, modalidades de trabajo, formas de pensamiento que eso hace mella, deja huellas en el que se está educando. Ellos son los que descubrieron la proteína en angiotensina y yo, bueno, dediqué varios años de mi vida trabajando buscando cuáles eran sus sitios de acción, en qué lugares se encontraba la molécula, la proteína y cómo interactuaba con otras moléculas. Y Julie Axelrod a él sí lo conocí personalmente, lo vi en un congreso y él se paseaba por el campus del NIH porque yo tuve el honor de trabajar en el laboratorio donde él había trabajado y había hecho sus descubrimientos científicos. Por supuesto, él no me conoció a mí directamente, sí conocí a mi mentor que trabajaba en ese laboratorio, fue quien me formó a mí. Era muy querido por su gente. Julie, bueno, sus logros fue desarrollar el paracetamol, yo justamente lo conocí en un congreso en donde el tema eran las catecolaminas. Las catecolaminas, ustedes saben, son uno de los primeros neurotransmisores súper importantes que fueron descubiertas, la noradrenalina, la adrenalina y la tan mentada dopamina actualmente, todo el mundo lo conoce. Bueno, él fue quien dedujo las vías químicas, ¿no? De cómo se forman las enzimas que participan en la formación de estas moléculas. Caracterizó la enzima, la catecolamina ortometiltransferasa, en el congreso que yo fui justamente y donde lo conocí, la mayor parte de los trabajos hablaban de esta enzima, y permitió el diseño, gran avance en farmacología, permitió el diseño de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, el famoso Prozac, que se eh, administra muchísimo en psiquiatría. Así que, bueno, yo les doy las gracias por compartir mi inquietud.